Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar David Cáceres Nova y el día de hoy voy a presentar el tema de los trastornos del potasio. Entonces, pues demos inicio. Vamos a empezar hablando un poco, una pequeña introducción, mencionando que el potasio es el catión más abundante del cuerpo. Alrededor del 98% del potasio total se encuentra de manera intracelular, con una concentración aproximada de 100 a 150 milimoles por litro. Mencionar también que la homeostasis de este catión es mantenida por dos sistemas. Uno, que sería el que regula la excreción de potasio, que también es conocido como el equilibrio externo a través de los riñones y los intestinos, pues estos son los encargados de regular esa excreción de potasio. Y el segundo sería el que regula el desplazamiento transcelular del potasio, que este pues sería el equilibrio entre los compartimentos de los líquidos intracelulares y extracelulares. Mencionar pues que este equilibrio interno se encuentra regulado por diferentes factores que van a determinar el movimiento transcelular de este catión. Estos está regulado por la dieta, el estado ácido-base, la desnutrición, el ejercicio intenso, los cambios de osmolaridad, la insulina, la aldosterona y los receptores beta-adrenérgicos. Ahora bien, bajo condiciones normales, la excreción fraccional de potasio es aproximadamente del 10 al 15%. Todo el potasio plasmático se filtra a nivel glomerular, pero luego va a ser reabsorbido en los segmentos proximales a aproximadamente el 67% de este y el 20% en el asa de Henle. Pero pues a nivel distal también pues, se puede secretar o se puede reabsorber acordes a la necesidad que tenga el individuo en ese momento. Ahora, cuando hay una alteración en estos niveles plasmáticos de potasio, vamos a encontrar patologías o manifestaciones como lo son la hipercalemia o la hipocalemia, que ambas pueden constituirse como unas emergencias médicas con una gran tasa de mortalidad. Entonces, pues eso sería o nos daría pie a hablar acerca de estos trastornos del potasio, que es el tema que corresponde. Iniciaremos hablando de la hipocalemia. Tenemos que esta se define como la disminución de potasio plasmático por debajo de 3.5 milequivalentes por litro. Los pacientes que presentan una hipocalemia leve, que los niveles o la clasificación está entre 3 a 3.5 milequivalentes por litro, por lo general no llegan a presentar ninguna sintomatología. Sin embargo, con una hipocalemia mucho más grave, con valores por debajo de 2 milequivalentes por litro, pueden presentar muchas manifestaciones clínicas que se las voy a mencionar más adelante, pero pues en general suelen ser una debilidad generalizada. Ahora bien, pues esta sería la clasificación, que ya les mencioné algunas. Tenemos también la moderada, de 2.5 a 2.99 milequivalentes por litro. Tenemos la severa, de 2 a 2.49 milequivalentes por litro. Y la grave, que ya se la había mencionado, por debajo de 2 milequivalentes por litro. Ahora bien, ¿qué causa una hipocalemia? Pues existen una gran variedad de razones, por así decirlo, por las cuales un paciente puede presentar hipocalemia. Donde encontramos la dieta, la redistribución a nivel celular, las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas urinarias, entre otras causas. Entonces, entre la dieta, las causas o la hipocalemia a causa de la dieta, encontramos la anorexia, que principalmente se basa en una baja ingesta de potasio en la dieta o una ingestión de arcilla. En la redistribución a nivel celular del potasio encontramos la alcalosis metabólica, el aumento de la insulina, aumento de la actividad beta-adrenérgica, los alfa adrenérgicos antagonistas
drogas, hipotermia, toxicidad al y pues el resto de que observamos enumerados en la lista. Con respecto a las pérdidas gastrointestinales de potasio, encontramos el vómito, la diarrea, las drogas, abuso de laxantes, entre otros. Con respecto a las pérdidas urinarias de potasio, encontramos el uso de diuréticos, las diuresis osmóticas, nefropatías, exceso de mineralocorticoides, síndrome de Cushing, cetoacidosis diabética, entre otras causas que las vemos todas enumeradas en la presentación. Y otras causas bastante, o más bien poco comunes, pero que también pueden llegar a ser pueden existir pacientes que presentan una hipocalemia por esta, que encontramos la pérdida de sudor, la diálisis al momento de un paciente estar hospitalizado y la plasmaferesis. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que la hipocalemia se manifiesta en diferentes sistemas. Entonces vamos a tener manifestaciones neuromusculares, manifestaciones cardíacas, manifestaciones renales, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y manifestaciones metabólicas. Entonces, comenzando con las manifestaciones neuromusculares, encontramos que el paciente se va a presentar con debilidad, astenia, parálisis con hiporreflexia e incluso en algunos casos pueden llegar a presentar un paro respiratorio, una radiomiólisis que generalmente va acompañado con un fracaso renal agudo y una atrofia muscular. Dentro de las manifestaciones cardíacas encontramos alteraciones en el electrocardiograma, donde lo más común o lo característico de esta hipocalemia es encontrar un aplanamiento e inversión de las ondas T, una onda U prominente, un descenso del segmento ST, una prolongación del QT y PR, y pues todo lo anterior va a predisponer al paciente a que presente unos latidos ectópicos auriculoventriculares, y de igual forma esto va a potenciar la toxicidad digitálica. Que esto pues de igual forma esta toxicidad digitálica puede llegar a causar unas arritmias mortales. Entonces acá al lado derecho en los ejemplos del electrocardiograma encontramos en la flecha roja vamos a encontrar un segmento, una onda T negativa. En la flecha naranja o amarilla vamos a encontrar unas ondas U prominentes, que sería pues lo característico del que les acabo de mencionar. En la segunda imagen, en la parte azul, vamos a encontrar un intervalo QT, que pues lo característico de esto, como se los mencioné, es una prolongación de este, como podemos observar, al igual que el segmento PR. Vamos a encontrar una prolongación de este. Con respecto a las manifestaciones renales, vamos a encontrar pacientes con una disminución de la capacidad de concentrar la orina, acompañada con una poliuria y una polidipsia secundaria. Esto generalmente es a consecuencia por una alteración de la función tubular, y esto va a terminar desencadenando un aumento de la presión arterial. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar pacientes con letargia, irritabilidad y en muchos casos con síntomas psicóticos. A nivel metabólico, vamos a encontrar que la alcalosis metabólica es característica por el aumento de la producción de amoníaco y por el aumento de la reabsorción del bicarbonato. También vamos a encontrar pacientes presentando una intolerancia a los hidratos de carbono. Ahora bien, con respecto al diagnóstico, pues les traigo el siguiente algoritmo. ¿Sí? Entonces, pues iniciamos con una hipocalemia. Si este se presenta de manera, en caso de que sea una emergencia por hipocalemia, pues se le inicia el tratamiento inmediatamente. Si no es una emergencia, pues procedemos a realizar una historia clínica, un examen físico y unos exámenes de laboratorio. Ahora bien, también pueden llegar
pacientes que sospechamos con una pseudo hipocalemia, que esta pues consiste básicamente en unas falsas disminuciones de la cifra de potasio sérico, que estas pues en muchos casos se pueden producir ya sea por una leucocitosis extrema, también por si se retrasa la muestra, pues al momento de hacer el procesamiento de la muestra tomada del paciente, también si dicha muestra se deja a temperatura ambiente, todo eso puede influir en una disminución de estos valores, y en ese caso pues nos encontraremos con una pseudohipocalemia. Y si ese es el caso, pues le damos fin al algoritmo. Ahora bien, nuevamente, si no es el caso, pues nuevamente se realiza historia clínica, examen físico y los exámenes correspondientes en el laboratorio. Entonces, pues vamos a encontrar nuevamente dos variantes. Al momento de realizar todo lo anteriormente mencionado, vamos a encontrar dos casos. El caso de que esta hipocalemia se deba a un movimiento transcelular o a que se deba a una baja ingesta de potasio. Si este es el caso, una baja ingesta de potasio, pues se le da el tratamiento apropiado y se reevalúa al paciente. Ya más adelante, posteriormente, les voy a estar mostrando los tratamientos correspondientes. Pero si no es el caso de una baja ingesta, pues pasamos a medir el potasio urinario. Ahora bien, si después nuevamente de haber realizado los exámenes y todo lo correspondiente, encontramos que se debe a un movimiento transcelular, si este es el caso, pues se le da el tratamiento correspondiente. Este movimiento transcelular puede estar causado por lo que está enumerado en esta casilla: una hipocalemia, los agonistas beta-2, salbutamol, la dopamina, tirotoxicosis, pues todo lo que vemos acá enumerado. Si este es el caso, como ya lo mencioné, tratamiento correspondiente. Si este no es el caso, pues también pasamos a medir el potasio urinario. Ahora, nuevamente acá encontramos dos variantes. Encontramos un paciente que tenga los niveles de potasio urinario por debajo de 15 miliequivalentes por día, o en el caso que tenga por encima o mayor que 15 miliequivalentes por día. Si encontramos un paciente con unos valores menores a 15 miliequivalentes por día, debemos pensar en una pérdida extrarrenal. Entonces, si pensamos en una pérdida extrarrenal, automáticamente tenemos que ir a evaluar el estado ácido-base. Entonces, vamos a encontrar tres situaciones. Una donde el paciente presente una acidosis metabólica, que generalmente es causada por una pérdida gastrointestinal de potasio. O nos encontramos con un paciente normal donde esta hipocalemia es causada por, como ya lo mencioné anteriormente, por un sudor profuso y también por unas quemaduras extensas. O encontramos un paciente con una alcalosis metabólica, que generalmente está causada por diuréticos, por los vómitos, sondas nasogástricas o un sudor profuso. Dado el caso, pues se le da el tratamiento correspondiente. Ahora bien, en el otro extremo encontramos un paciente con unos valores de mayores a 15 miliequivalentes por día. Entonces, automáticamente debemos pensar en una pérdida renal. Y pues como pensamos en una pérdida renal, debemos realizar o evaluar el gradiente transtubular de potasio, que esta prueba básicamente da una idea del gradiente de potasio, que es dependiente del flujo urinario y también es dependiente de la aldosterona ante los efectos de la hormona ADH. Entonces, al momento de realizar esta prueba de gradiente transtubular de potasio, vamos a encontrar unos valores mayores a 4 o unos valores menores a 3. Estos valores menores a 3 van a estar causados por un aumento del flujo tubular. Se conoce como una diuresis osmótica. Ahora, en el otro extremo, si encontramos un paciente con unos valores mayores a 4, debemos pensar que esta hipocalcemia está causada por una secreción distal de potasio. Entonces, automáticamente debemos pasar a evaluar la tensión arterial o la volemia. Ahora, vamos a encontrar dos escenarios con el paciente: que tenga la tensión arterial
y la volemia baja o normal, entonces en ese caso procedemos nuevamente a evaluar el estado ácido-base. Vamos a encontrar nuevamente tres escenarios. El paciente presenta un estado ácido-base variable, una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. En el caso de que presente un estado ácido-base variable, debemos pensar en aniones no reabsorbibles diferentes al bicarbonato, que está causado por la lista que observamos acá enumerada, que pues no los voy a mencionar todos. También, si el paciente, en vez de un estado variable, presenta una acidosis metabólica, debemos pensar que está causada por también la lista que observamos acá, una acidosis diabética, por el uso de medicamentos como la anfotericina B. Y en el otro extremo, si en vez, o en el caso que el paciente no presente un estado ácido-base variable, no presenta una acidosis metabólica, sino que presenta una alcalosis metabólica, automáticamente debemos pasar a medir el cloro urinario, que este se mide en miliequivalentes por litro. Si este paciente tiene el cloro urinario en valores mayores a 20, debemos pensar en una relación urinaria calcio-creatinina, es decir, vamos a medir estos parámetros. Si en estos parámetros, en el momento de medir este calcio urinario en relación con la creatinina y encontramos unos valores mayores a 0.20, debemos pensar en diuréticos de asa o en esta prueba que observamos acá. Si por el contrario presenta unos valores menores a 0.15, debemos pensar en tiazidas o en esta prueba que observamos acá. En el otro extremo, si el paciente presenta unos valores de cloro urinario mayores que 10, debemos pensar en los vómitos, las pérdidas de cloro por diarrea, fibrosis quísticas del páncreas. Entonces, volviendo nuevamente a la evaluación de la tensión arterial y la volemia, si el paciente en vez de presentar una tensión arterial o una volemia normal o baja y presenta una alta, pues debemos pensar automáticamente en la aldosterona, es decir, que tenemos que proceder a medir este parámetro. Encontramos una aldosterona baja, debemos pensar en el cortisol, es decir, que también tenemos que evaluar cómo se encuentran sus parámetros. Si se encuentran altos, pensamos en un síndrome de Cushing, pensamos en una hiperplasia suprarrenal congénita, pero si están normales, pensamos en un síndrome de Leide o en un exceso aparente de mineralocorticoides. Si por el contrario esta aldosterona se encuentra alta, debemos evaluar la renina. Si estas se encuentran altas, ya pensamos en una estenosis arterial o un tumor secretor de renina o una hipertensión maligna. Si por el contrario esta renina está baja, pensamos en un aldosteronismo primario o un aldosteronismo respondedor a glucocorticoides. Entonces, pues este sería todo el algoritmo diagnóstico para una hipocalemia. Ahora bien, pasemos al tratamiento. Entonces el tratamiento lo vamos a dividir en dos fases. En una emergencia médica y en una hipocalemia crónica o leve moderada. Entonces pues vamos a dar inicio con una hipocalemia de emergencia médica. Si nos encontramos en esta situación, lo que inicialmente debemos hacer es una reposición endovenosa. ¿En qué casos? En los casos que se encuentre el potasio menor de 2.5 y menor de 3.5, siempre y cuando cuando encontremos estos parámetros menores de 3.5, el paciente presente síntomas o cambios en el electrocardiograma. También en los pacientes que se encuentran digitalizados, debemos pensar o debemos realizar este tratamiento de reposición endovenosa solamente cuando presentan estos parámetros y las enfermedades que les acabo de mencionar. Ahora bien, esta reposición endovenosa se puede realizar con una concentración, ya sea por vía periférica o por vía central. Por vía periférica hasta 40 miliequivalentes por litro, por vía central hasta 60 miliequivalentes por litro. Y el ritmo de infusión de esta reposición venosa, en el caso de los adultos,
debe ser no mayor a 20 mil equivalentes por hora, y en el caso de los niños de 0.5 a 1.000 equivalentes por hora. Acá en los adultos la literatura mencionaba que se puede realizar hasta 40.000 equivalentes por hora en casos excepcionales. Entonces, ya les mencioné el tratamiento de la hipocalemia en una emergencia médica. Ahora, la hipocalemia crónica o leve moderada. En este caso, pues debemos también realizar una reposición oral de este potasio. ¿Cómo vamos a hacer esta reposición oral? Lo vamos a realizar mediante, o asegurándonos más bien, de que el paciente tenga una adecuada ingesta de potasio en la dieta, que el paciente, o recetando al paciente suplementos de potasio, ya sea en forma de tabletas o de jarabes. Si el paciente presenta una acidosis metabólica, es preferible usar el bicarbonato o un precursor del mismo, ya sea el citrato o el gluconato. Y en el caso de que haya una alcalosis metabólica que se acompañe de una depresión de cloro, es decir, puede que esté o no puede que esté esta depresión de cloro, lo recomendable o lo preferible usar es el cloruro de potasio. Y eso sería todo con respecto a las hipocalemias. Ahora pasemos a la hipercalemia. La hipercalemia o hiperpotasemia se define como las concentraciones de potasio sérico superior a 5.5 mil equivalentes por litro. Esta hipercalemia, hiperpotasemia, es uno de los trastornos electrolíticos que suelen presentarse con más gravedad en la urgencia médica. Pero esta a su vez es un trastorno del potasio que es bastante raro encontrarlo en la población general. Entonces, esta hipercalemia, pues como observamos en pantalla, también de igual forma tiene una clasificación. Vamos a encontrar una clasificación leve, moderada, severa y fatal. En la leve encontramos unos valores de potasio menores a 5, pero en un rango entre 5 a 5.9 miliequivalentes por litro. En la moderada encontramos valores de 6 a 6.4 miliequivalentes por litro. En la severa, unos niveles de potasio mayores a 6.5 miliequivalentes por litro, y en una hipercalemia fatal, que ya encontramos pacientes con unos valores mayores a 10 miliequivalentes por litro. Ahora, de igual forma, como lo mencioné en la hipocalemia, también podemos encontrar pacientes con una pseudohipercalemia, que básicamente este término pues se utiliza para describir un potasio que se encuentra artificialmente alto en el suero, el potasio sérico, que esto generalmente suele ser el resultado de una fuga de potasio de los glóbulos rojos en la sangre extraída, que también podemos encontrar una pseudohipercalemia en una hemólisis que ocurre cuando se extrae la muestra, también cuando hay una fuga de los glóbulos rojos o por una flebotomía traumática. Todo lo anterior puede ser indicios o puede indicar que estamos frente a una hipercalemia. Ahora, ¿qué puede causar una hipercalemia? De igual forma, acá también vamos a tener varias causas. Vamos a encontrar los fármacos como los IECAs, los ARA2, los AINES, betabloqueantes, suplementos de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio. Vamos a encontrar enfermedades renales y metabólicas, como la falla renal ya sea aguda o crónica, la acidosis metabólica, acidosis tubular renal tipo 4. En la dieta, pacientes que consumen o su dieta está compuesta por alimentos con alto contenido de potasio. En los trastornos endocrinos, en la enfermedad de Addison, la deficiencia de insulina. En los trastornos hematológicos,
como el síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis, transfusión masiva de sangre, hemólisis masiva y otros causas de hipercalemia. Encontramos la parálisis periódica hipercalémica, eritrocitos anormales, trombocitosis, leucocitosis, entre otros. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas tiene esta hipercalemia? De igual forma, acá pues vamos a tener diferentes manifestaciones en diferentes sistemas. Vamos a encontrar manifestaciones generales, pero también vamos a encontrar manifestaciones a nivel cardíaco, en el electrocardiograma, también manifestaciones a nivel renal. Entonces, manifestaciones generales de la hipercalemia. Encontramos que en casos graves se presenta con una debilidad generalizada, parálisis, disminución de la pérdida de los reflujos profundos, arritmias cardíacas como las palpitaciones, síncopes, incluyendo paro cardíaco y muerte súbita. Cabe aclarar que frecuentemente esta hipercalemia es asintomática y se suele diagnosticar con pruebas de rutina, pruebas de laboratorio que se obtienen de forma de rutina. Y que cuando se presentan o cuando tienen manifestaciones clínicas, las más notables o las principales suelen ser los trastornos de la conducción cardíaca o en la función neuromuscular, que es lo que le acabo de mencionar, con el síncope, la parálisis, la debilidad generalizada, etc. Ahora, con respecto a los cambios en el electrocardiograma, tenemos que pues, estos cambios mismamente reflejan la gravedad en la que se encuentra el paciente. Y este electrocardiograma pues, es la mejor herramienta para valorar la cardiotoxicidad de la hipercalemia. Entonces, vamos a encontrar en pacientes con una hipercalemia que en su electrocardiograma vamos a encontrar que en los pacientes que tienen unos niveles alrededor de 6.5 miliequivalentes por litro van a aparecer ondas T picudas. Por encima de 7 miliequivalentes por litro se va a prolongar el intervalo PR, se va a perder la onda T y con el transcurrir del tiempo se va a producir un ensanchamiento del complejo QRS. Cuando el paciente ya presenta unos niveles superiores a 8 miliequivalentes por litro, vamos a observar que el complejo QRS puede converger en la onda, T y formar una onda o un ritmo sinusal. Ahora, es fundamental aclarar que esto es meramente, pues así lo menciona la literatura, esto es meramente académico y que en cualquier grado de hiperpotasemia pues pueden aparecer arritmias ventriculares fatales. Ahora, ejemplificando lo mencionado anteriormente, en las flechas rojas, acá en esta imagen, observamos, esto es característico de una hiperpotasemia leve. Vamos a encontrar unas ondas T picudas que van a ser simétricas y estrechas. En esta imagen de acá es característica de una hiperpotasemia moderada, donde es característico encontrar un aplanamiento de la onda T. Vamos a encontrar una prolongación del intervalo PR y un QRS más ancho y ondas T picudas. Vamos a observar acá. Y en la última imagen, que esta es característica de una hiperpotasemia severa, vamos a observar que hay una completa ausencia de ondas P y un QRS bastante ancho con un ritmo sinusal. Ahora, algunos pacientes pueden llegar a mostrar una progresión gradual de estos hallazgos, es decir, vamos a ir como escalonando cada uno de los que les acabo de mencionar. Y también existen muchos pacientes que progresan rápidamente, pues de manera agresiva, por así decirlo, que lo hacen sin previo aviso. Entonces, es importante que esta hipercalemia y los cambios que ocurren en el electrocardiograma pueden llegar a significar una
emergencia médica por los que lo mencioné. Se puede presentar de manera súbita o de manera, sí, rápida. Ahora, a nivel renal, tenemos que la hipercalemia interfiere con la excreción renal de amonio y puede llevar a una acidosis metabólica. Esta hipercalemia puede estar causada por una reducción de la tasa de filtración glomerular. También puede estar causada por medicamentos que reducen la excreción renal de potasio o a ciertas causas endocrinas que ya las mencioné anteriormente. En estos casos se debe hacer una evaluación clínica completa donde se incluya qué medicamentos ingiere el paciente y de igual forma realizar un electrocardiograma para evaluar el riesgo inmediato. Pues por lo que mencioné, puede llegar a causar una muerte súbita en el paciente si no se evalúa rápidamente. Ahora, se puede diferenciar si la hipercalemia es de origen renal o de origen extrarrenal. ¿Cómo? Mediante una medición de 24 horas de la excreción urinaria de potasio. Vamos a encontrar que si el paciente presenta un valor menor a 20 milimoles en 24 horas, en presencia de una hipercalemia, esto sugiere un problema con la excreción renal. De igual forma, también existe otro método que es la evaluación de la excreción de potasio, que vamos a usar la siguiente fórmula. La fórmula del gradiente transtubular de potasio, donde vamos a tener el potasio en orina por osmolaridad sérica sobre el potasio sérico por osmolaridad urinaria. Ahora, si en esta fórmula, en esta medición, encontramos que el paciente presenta un valor inferior a 5 y presenta una hipercalemia, esto es anormal. Mientras que si observamos que presenta un valor superior a 7, ahí sí ya consideramos que es adecuado. Pero si la excreción renal de potasio se reduce en presencia de una tasa de filtración glomerular renal normal, el paciente debe ser investigado por hipoaldosteronismo o por una resistencia a la aldosterona. Con respecto al diagnóstico, pues también tenemos un algoritmo. Entonces, pues vamos a encontrar primeramente una pseudohipercalemia, que ya se las mencioné. Si este es el caso, pues se da fin al algoritmo. Si no es el caso, procedemos a realizar la historia clínica, el examen físico y el laboratorio correspondiente. Si el paciente presenta un potasio sérico mayor a 6.5 milimoles por litro o presenta cambios electrocardiográficos, se le realiza o se le ordena el tratamiento de urgencia. Si no es así, pues se procede a realizar la historia clínica y pues todo lo que observamos en pantalla. Ahora bien, tenemos dos variantes. Un paciente que presenta una evidencia de aporte de potasio o una evidencia de desplazamiento transcelular. Si este es el caso de un desplazamiento transcelular, pues se le da el tratamiento acorde y se reevalúa al paciente. Y puede estar causado por lo que observamos en pantalla. Si este no es el caso, procedemos a examinar la excreción urinaria de potasio. Ok, esto lo explico ahora. Vamos primero a la otra variante. Si el paciente observamos que tiene una evidencia de aporte de potasio, si es así, se le da el tratamiento acorde. Si no es así, entonces ahora sí nos centramos acá. Vamos a pensar que el paciente, pues vamos a realizar vamos a medir la excreción urinaria de potasio. Si esta tiene unos valores inferiores a 40 milimoles por día o tiene un índice de potasio creatinina menor o inferior a 15 milimoles por mol o inferior a 150 milimoles por gramo, debemos pensar automáticamente en la función renal. Entonces procedemos a evaluar este parámetro. Procedemos a evaluar la función renal. Tenemos dos casos, que la función renal se encuentra normal o la función renal se encuentra normal. Si es el caso de que se encuentra anormal, pensamos en una insuficiencia renal aguda, oligoanúrica o en una tasa de filtración glomerular menor a 20 mililitros por minuto. Si es así, pues damos finalizamiento o finalizamos el algoritmo. Si no es el caso, debemos pensar y evaluar el flujo urinario. Si el paciente tiene un flujo urinario mayor a 800 mililitros por día,
y tiene un sodio en orina mayor a 25 mil por litro, si este es el caso, pensamos en una escala o procedemos a evaluar la escala de valoración funcional de Karnofsky, algo así, que esta permite conocer la capacidad que tiene el paciente para poder realizar ciertas actividades cotidianas. Si es adecuada, pues finaliza el algoritmo. Si es inadecuada, procedemos a realizar el test de fluocortisona o hidrocortisona. Si la respuesta esperada no existe, pensamos en una resistencia tubular. Si existe, pensamos o procedemos a medir la renina. Ahora bien, si el paciente no presenta estos flujos urinarios, no presenta estos niveles de sodio en orina, vamos a pensar en furosemida y o expansión de suero fisiológico al 0.9%. Es decir, si el paciente no presenta un flujo urinario mayor a 800 ml por día y no presenta un sodio en orina mayor a 25 microequivalentes por litro, procedemos a administrar al paciente furosemida y o una expansión con suero fisiológico al 0.9, dependiendo de la volemia que presente el paciente. Si se alcanza el objetivo, es decir, pasamos al paciente que presente este flujo urinario y este sodio en orina, pues nuevamente pasamos a realizar la escala de evaluación funcional de Karnofsky y pues todo lo que ya les mencioné anteriormente. Ahora bien, este es el caso en el que el paciente presenta una función renal anormal. Dado el caso que presente una función renal normal, procedemos a evaluar el gradiente transtubular de potasio, donde si este presenta un índice o unos valores mayores que 7, automáticamente debemos pensar que el paciente tiene una disminución del flujo tubular y consigo una disminución del volumen circulante efectivo. Si por el contrario el paciente presenta en el gradiente transtubular de potasio presenta unos valores inferiores a 6, debemos pensar en que el paciente está presentando una baja secreción distal de potasio, acompañado de una tasa de filtración glomerular mayor a 20 ml por minuto. Si este es el caso, procedemos a realizarle el test de fluocortisona o hidrocortisona. Una vez realizado, si presenta unos valores en el gradiente transtubular de potasio nuevamente inferiores que 7, pensamos en una resistencia tubular que puede estar causada por fármacos o ciertas patologías como observamos acá. Ahora bien, si en este gradiente transtubular de potasio presenta unos valores superiores a 7, debemos pensar que el paciente tiene una aldosterona baja y por consiguiente debemos de evaluar la renina. Si el paciente presenta una renina alta, pues debemos pensar en estas patologías, una insuficiencia renal primaria, y en el otro extremo, si el paciente presenta unos niveles de renina baja, debemos pensar en medicamentos como los AINES, betabloqueantes o enfermedades tubointersticiales, como observamos en pantalla. Ahora bien, eso sería todo con respecto al diagnóstico. Pero también podemos encontrarnos con este algoritmo que está presente o se usa más bien en aquellos pacientes que tienen unos niveles de potasio sérico mayores de 6.5 milimoles por litro o que presentan cambios en el electrocardiograma. Esto por un lado. Por el otro lado encontramos los pacientes que presentan unos valores inferiores o iguales a 6.5 o no presentan cambios en el electrocardiograma. Si este es el caso, que presentan un potasio inferior o igual a 6.5 microlitros por litro o no presentan manifestaciones en el electrocardiograma, debemos proceder a administrarle catárticos, que esto lo voy a explicar más adelante, y también el gluconato de calcio. Aquí observamos las dosis, y de igual forma también diuréticos, que la furosemida, que pues esto también lo voy a explicar más adelante en el tratamiento.
Ahora, si nos encontramos con que el paciente sí presenta un potasio sérico mayor o igual a 6.5 y presenta cambios en el electrocardiograma, debemos proceder a administrar calcio glucanato, pues los medicamentos que observamos en pantalla. Y si no presenta cambios, nuevamente en el electrocardiograma se repiten a los 5 minutos. Nuevamente esto lo voy a explicar más adelante en el tratamiento. Este es el algoritmo para el tratamiento. También procedemos a administrar la insulina, salbutamol nebulizado. Si existe una acidosis severa, debemos pensar en administrarle este medicamento en un goteo de 60 a 30 minutos y en casos ya pues extremos, por así decirlo, llegarle o realizarle una diálisis al paciente. Que esto es lo que voy a explicar ahora, el tratamiento en sí. Entonces, para la hipercalemia tenemos diversas opciones terapéuticas, que son las que observamos en pantalla. Podemos utilizar estabilizantes de la membrana miocárdica, como el glucanato de calcio. Podemos recurrir al uso de fármacos que promueven el ingreso al espacio intracelular, que pues los encargados de esto serán la insulina, los agonistas beta-adrenérgicos, el carbonato de sodio. También podemos usar fármacos que favorecen la eliminación de potasio, como son los diuréticos y las resinas de intercambio, y puedes realizar una diálisis al paciente, sea una hemodiálisis o una diálisis peritoneal, que estos se instauran ante el fracaso de las medidas antes descritas. Ahora, vamos paso por paso. Vamos inicialmente en un paciente que presenta un potasio sérico mayor a 6.0 mil por litro y o alteraciones en el electrocardiograma. Si este es el caso, vamos a proceder a administrar al paciente glucanato de calcio al 10%. En los adultos procedemos con 10 a 30 mililitros por vía intravenosa de forma lenta. Este tiene un inicio de acción al primero o a los 2 minutos de habérselo administrado al paciente. Este glucanato de calcio, este paciente va a requerir un monitoreo constante mientras se le administra el medicamento. Este monitoreo se hace mediante un electrocardiograma, es decir, vamos a estar constantemente realizándole esta prueba mientras se le administra el medicamento. Este medicamento también se puede repetir las dosis a los 5 minutos y sus efectos generalmente se suelen mantener durante 1 hora. Si esto es ineficaz, debemos plantear la posibilidad de implantarle al paciente un marcapasos de manera provisional, y en el caso de los pacientes que tengan tratamiento con digoxinas, se les debe administrar este medicamento muy cuidadosamente por los que ya les mencioné anteriormente, pues puede ser propenso a una cardiotoxicidad por este medicamento. En el caso de los niños, este glucanato de calcio se va a administrar de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por vía intravenosa, de igual forma de manera lenta y con un monitoreo electrocardiográfico en 5 a 10 minutos separados del bicarbonato. Esto es con respecto a la administración del bicarbonato, que también lo voy a mencionar más adelante, que es lo que sigue ahora. Estamos en el mismo caso, ¿no? Paciente que presenta un potasio sérico mayor a 6.000 equivalentes con alteraciones electrocardiográficas, que es lo mismo. El caso anterior es el mismo paciente, solamente acá estamos hablando de otra opción terapéutica, que es el bicarbonato de sódico al 1 molar. En los adultos, este se debe administrar de 50 a 100.000 equivalentes, de igual forma por vía intravenosa en 5 minutos. Este va a presentar un inicio de acción alrededor de los 15 a los 30 minutos después de habérselo suministrado al paciente. La duración de este promedio es de 1 o 2 horas. Y esta es útil en pacientes con una hipercalemia secundaria a una acidosis. Y se encuentra contraindicado si el paciente presenta una hipernatremia y o una insuficiencia cardíaca. En el caso de los niños,
se le administra de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo en un lapso de 15 a 30 minutos. Cuando se encuentre normalizado el electrocardiograma y la calemia o los niveles de potasio sean menores de 6 miliequivalentes, se debe parar de administrar las resinas, puesto que el glutanato, que es el medicamento que mencioné anteriormente, no modifica el potasio sérico, y la administración de bicarbonato, si bien puede disminuir la concentración de potasio, no va a disminuir en sí el potasio a nivel corporal, los valores corporales. Ahora, ya este es otro caso diferente. Encontramos un paciente con unos niveles de potasio superior a 6 miliequivalentes y un electrocardiograma normal. En este caso debemos recurrir a la insulina y la glucosa intravenosa. En los adultos se debe utilizar o es utilizada 10 unidades internacionales por litro de esta insulina corriente en 500 mililitros de dextrosa al 5% o en 250 mililitros al 10%, que se van a pasar en un lapso de 30 minutos por vía intravenosa, como ya lo había mencionado. La acción de este va a ser aproximadamente a los 15 o 30 minutos después de haberse suministrado, y va a tener una duración de su efecto en promedio de 2 a 3 horas. Ahora, en el caso de los niños, esta glucosa debe ser al 10%, de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso, y la insulina de 0.1 a 0.2 unidades internacionales por kilogramo. Y ahora tenemos nuevamente el mismo paciente en este caso vamos a administrar salbutamol, es otra opción terapéutica. En los adultos se va a administrar 0.5 miligramos, que esto correspondería a una ampolla que va a estar disuelta en 50 mililitros de suero fisiológico. Se va a administrar por vía intravenosa en un lapso de 10 a 15 minutos. De igual forma también puede administrársele de 0.5 o 1 miligramos por medio de nebulizaciones. Este salbutamol está contraindicado principalmente en pacientes con cardiopatía isquémica o que presentan una arritmia supraventricular severa. Y la acción de este salbutamol suele apreciarse alrededor de los 15 o los 30 minutos después de habérsele suministrado al paciente. En el caso de los niños, en aquellos que tengan un peso inferior a 25 kilogramos, se le deben administrar 2.5 miligramos. Aquellos que tengan un peso mayor a 25 kilogramos, se le deben administrar 25 kilogramos, se le deben administrar 5 miligramos. Estos se van a preparar en un 2 a 2.5 mililitros de solución salina isotónica y se administran en nebulizaciones en un lapso de 10 minutos. Ambos procedimientos anteriores pueden llegar a disminuir el potasio en aproximadamente en 1 a 1.5 miliequivalentes alrededor de unos 30 o 60 minutos. Y estos efectos se van a mantener en un lapso de 4 a 6 horas. Y sería la presentación del salbutamol. Ahora, tercer caso, tenemos un paciente, tercer y último caso, tenemos un paciente que presenta un potasio inferior a 6 miliequivalentes por litro y presenta un electrocardiograma normal. En este caso, vamos a administrarle al paciente recién de intercambio catiónico, que esto lo voy a explicar posteriormente, ya para finalizar, que esto está relacionado con la eliminación de potasio. Al igual que los diuréticos, se utiliza la furosemida, ya sea oral o endovenosa, en los adultos de 20 a 200 miligramos según su función renal, y el comienzo o los efectos de esto se suele observar por lo menos a 1 hora de haber sido administrado. En el caso de los niños se administra de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa.
Y de igual forma, pues a estos pacientes se debe disminuir la ingesta de potasio con una dieta pobre en fruta y verdura. Ahora, ya para finalizar el seminario, hablemos del tratamiento con la eliminación de potasio. Y como lo mencioné, aquí vamos a usar las resinas de intercambio catiónico, principalmente el poliestireno de sulfato cálcico. En el caso de los adultos, se administra por vía oral 15 a 60 gramos cada 6 o 8 horas, que se encuentren disueltos en agua y no en jugos. También se puede administrar de forma rectal con unos enemas de 60 a 30 gramos en una solución de glucosa al 5% de 1 a 3 veces al día, según las condiciones del paciente. En el caso de los niños, vamos a observar que se debe administrar un gramo por kilogramo de peso con 3 a 4 mililitros de glucosa al 10% en enemas que se deben retener durante 15 minutos. O también se pueden administrar por vía oral de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso en una solución de glucosa. Ahora, ya para finalizar, y esto pues sería la última parte del tratamiento, encontramos también las hemodiálisis, como lo mencioné. Estas están principalmente indicadas cuando hay una insuficiencia renal severa. Mediante estas hemodiálisis se suelen extraer entre 20 a 30 equivalentes por hora. Y estas hemodiálisis corrigen las acidosis, pero tienen el inconveniente de que se tarda un cierto tiempo para poder empezarlas. Y en estos pacientes, las diálisis peritoneales suele ser la mitad de eficaz, es decir, no es tan eficaz como las mismas hemodiálisis. Y pues eso sería todo. Está en la bibliografía usada. Muchísimas gracias.